Hola, buenas a todos. Mi nombre es Aníbal Escarela. Les estoy aquí transmitiendo desde Chile, desde Viña del Mar, desde la orilla del Pacífico, para toda Latinoamérica. Y muy agradecido de estar acá en este congreso, en esta actividad tan importante de eCancer, dando a conocer los aspectos más relevantes de los tratamientos oncológicos vinculados con la preservación de la fertilidad. Y yo he denominado esta presentación Preservación de Fertilidad y la realidad en Chile, pero probablemente las diapositivas que les voy a mostrar van a hacer eco de todo lo que pasa en Latinoamérica y espero que así sea provechoso para ustedes y ilustrativo. Mi nombre es Daniel Escarela, yo soy ginecólogo, trabajo en la universidad, soy subespecialista en medicina reproductiva y trabajo como profesor y director del Centro de Reproducción Humana de la universidad. Trabajo en un hospital público de este país y también trabajo en el ámbito privado en Clínica Ciudad del Mar. Soy vicepresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva y director y secretario de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Así es que, sin más que decir, no tengo intereses que declarar. Así que ahora entrando de lleno en esta presentación, probablemente ustedes saben mucho más que yo de esta materia, ¿no es cierto? Y sabemos que el cáncer es un problema de salud pública sumamente importante y la distribución de la prevalencia del cáncer en nuestro país tiene una curva que es bimodal, ¿no es cierto? Se presenta con mayor frecuencia en los niños y niñas, después tiene una caída en la prevalencia y empieza a aumentar progresivamente en directa relación con la edad de los pacientes. Y sabemos que a nivel global esto es casi una epidemia, ¿no es cierto? El cáncer, aunque no es una enfermedad obviamente infectocontagiosa en la mayoría de los casos, existen alrededor de 10, 11, 12 millones de personas por año que se detectan con cáncer en Estados Unidos, alrededor de 1,4 millones de personas por año, lo que representa el 3% de la población. Aunque en Chile no tenemos un registro nacional del cáncer, se está construyendo, pero todavía no tiene cifras robustas. Se estima que existen alrededor de 40.000 personas por año y el 8% de ellas está en edad reproductiva y ese es el núcleo core de nuestros pacientes sobre las cuales vamos a hablar hoy. Y es relevante porque en la medida que han ido mejorando los tratamientos oncológicos gracias a vuestro esfuerzo y el de decenas o miles de personas en el mundo, también han ido aumentando los sobrevivientes. En Estados Unidos, una de cada 20 personas fue un sobreviviente o es un sobreviviente de un cáncer. Y esto es particularmente válido en las personas que son jóvenes. Afortunadamente, las personas jóvenes, los cánceres tienen un mejor outcome y una mejor sobrevida. Y por ende, entonces, todos los aspectos, todos los parámetros blandos, ya no solamente la sobrevida, sino que la calidad de vida en sus diversos aspectos cobra mayor relevancia. De esta manera, entonces, quiero que enfoquen su atención, tal vez cierran su ojo un segundo y vean estas dos imágenes antes de cerrar sus ojos, ese niño con los brazos en alto y esa mujer gravídica. Estas dos imágenes tan ilustrativas, hace décadas atrás, 1, 2 décadas atrás, parecían sumamente distantes, ¿no es cierto? Un niño sobreviviente de un cáncer y una mujer gestando probablemente no tenían una unión común. Pero en virtud de que aumenta la incidencia del cáncer y disminuye la mortalidad, nos empezamos a quedar con una brecha en estas dos curvas, entre la curva azul y la curva roja, que tiene que ver con el mayor número de personas que son sobrevivientes de un cáncer, como ya conversaba. Y también en estos últimos 20 y 30 años ha habido una revolución muy importante en todos los aspectos de la criogenia y extrapolando los avances que ha tenido la criopreservación de los tejidos hacia la medicina reproductiva y en particular hacia la preservación de fertilidad, es que hemos tenido una revolución en cuanto a las técnicas disponibles para la preservación de fertilidad en general y en particular hacia los pacientes y las pacientes con cáncer. De esta manera, estas dos disciplinas que eran tan lejanas, la oncología por un lado y la fertilidad por otra, que corrían en caminos paralelos, cada una con un desarrollo impresionante en las últimas décadas, hoy día, ¿no es cierto?, en pos de nuestros pacientes, convergen en una nueva disciplina que se llama la oncofertilidad, que tiene por un lado preservar la vida y preservar la fertilidad sin una visión opuesta sobre los objetivos comunes que pueden tener, ¿no es cierto? Preservar la fertilidad entonces no debe ser un antónimo de preservar la vida y viceversa, y no deben verse entonces como intereses contrapuestos, sino que ambos deben estar
hacia el post del objetivo final, que es una mejor calidad de vida de nuestros pacientes. Desde el punto de vista biológico, las mujeres tienen un hándicap en relación a los hombres. Las mujeres nacen con un número limitado de folículos y estos folículos no se replican en la edad adulta, ni siquiera en los niños, ni tampoco en la edad intrauterina. Hasta las 20 semanas hay replicación por mitosis y después empieza la meiosis a ser la única forma de replicación celular de los gametos femeninos. De esta manera, entonces, las mujeres nacen con un número limitado de folículos que se empieza a perder independiente de las condiciones externas de esa mujer. De esta manera, la fertilidad es óptima hasta los 32 años y está disminuida hasta los 41 años, y por sobre los 41 años se considera el fin de la fertilidad. Obviamente que esto tiene intervalos de confianza que explican que mujeres mayores y menores puedan embarazar independiente de esta edad en general, pero en términos grandes y robustos, en grandes poblaciones, estos son los números que afectan a nuestros pacientes. De esta manera, los tratamientos gonadotóxicos, radioterapia, quimioterapia, la cirugía, van a generar un impacto sobre la función gonadal de la mujer que puede llevarla hacia la oligomenorrea o una subfertilidad que puede ser solamente visto mediante la medición de la hormona antimileriana o el conteo de folículos antrales, pero también algunas pocas pacientes van a caer en amenorrea, que es el outcome más duro, pero no todas las pacientes que se someten a estos tratamientos gonadotóxicos vamos a poder ver la expresión de la amenorrea como efecto del mismo, sino que puede también quedar la paciente ciclando, pero con un impacto importante sobre su fertilidad que la lleva entonces a tener una subfertilidad o incluso una infertilidad. ¿Cuánto impactan los tratamientos gonadotóxicos sobre la fertilidad? Existen decenas o cientos o incluso miles de trabajos que demuestran que los tratamientos de quimioterapia y de radioterapia sobre la función gonadal masculina y femenina es lapidaria, ¿no es cierto? Acá tenemos una corte de pacientes, está una corte de pacientes de la doctora Paris, que ella me prestó estos gráficos, y fíjense cómo en Chile, y probablemente en toda Latinoamérica, ustedes van a ver lo mismo en sus hospitales, los pacientes que se someten a trasplante de médula ósea, que es un ejemplo entre decenas de opciones, vemos cómo los pacientes, que el 100% de esta corte de estos pacientes quedaron con una baja reserva ovárica medida con antimileriana. Y casi el 70% quedó con falla gonadal producto del tratamiento. Y esto también es replicable a todos los tumores que en general se someten a tratamientos gonadotóxicos. En virtud de estos resultados, no de este en particular, pero sino que de esta evidencia disponible, es que la Sociedad Americana de Oncología en el año 2006, posteriormente revisada 2 o 3 veces posteriormente, señalaron que todos los y las pacientes que están en edad reproductiva y que se van a someter a un tratamiento gonadotóxico, dentro de ese algoritmo de manejo deben ser discutidos estos aspectos reproductivos con ellos y derivados a preservación de fertilidad, si es que así lo desean, o al menos para la consejería por parte de un especialista. Esto generó una revolución en cuanto a las técnicas que están disponibles y el número de ciclos que se realizan en el mundo en esta disciplina, en cuanto que, como ustedes saben, las guías clínicas en Estados Unidos muchas veces tienen un carácter médico-legal muy importante, y el incumplirlas puede significar una demanda para los pacientes, perdón, para los tratantes y para los equipos de salud. Por lo tanto, estas guías clínicas generaron una gran revolución en cuanto a el acceso de los pacientes hacia los tratamientos de preservación de fertilidad. Y esto fue acogido posteriormente por la Sociedad Americana de Pediatría y por la Sociedad Americana de Reproducción, todos los cuales nos dan un respaldo entonces de el acceso, de la importancia de los tratamientos de preservación de fertilidad en estos grupos de pacientes tan vulnerables. En Chile, fíjense ustedes que la guía clínica de preservación de fertilidad fue incorporada en el cáncer de testículo en personas de 15 años o más, y no así en las mujeres. Entonces esto generaba un doble problema, ¿no es cierto? Teníamos un problema de acceso en general, pero también un problema de acceso en particular, diferenciado entre hombres y mujeres, transformándolo no solamente en un problema bioético importante, de salud pública importante, sino que también un problema de disparidad y discriminación de género en nuestro país. Obviamente que esto no era atribuido a una razón machista, espero yo, sino que las técnicas de preservación masculinas anteceden en su desarrollo a las técnicas de preservación femenina en décadas, y por lo tanto, obviamente esto era una anteposición, una situación
que no estaba disponible para las mujeres y que sí estaba disponible para los hombres, pero creemos nosotros que están dadas las condiciones para que en todo nuestro continente y en el mundo se pongan a disposición abierta y gratuitamente las técnicas de preservación de fertilidad para hombres y para mujeres por igual, indistintamente de su condición socioeconómica o social. Ahora, ¿qué tan importante es el problema de la fertilidad para quienes tienen un cáncer? Tal vez no lo es y no es un problema en absoluto. Para un sobreviviente de un cáncer, a lo mejor bastaba con sobrevivir un cáncer y la fertilidad no era un problema. Entonces, esto es la primera pregunta que queremos responder. Y de esto también hay decenas y probablemente ya cientos de cánceres. Fíjense ustedes esta corte que tiene más de 10 años ya, que le preguntó el grado de importancia a niños y niñas que le daban a su fertilidad futura y el 75, el 78% de los niños y niñas señalaron que la fertilidad era muy importante para ellos. Y fíjense que 1 de cada 3 niños o niñas estuvo dispuesta a cambiar su tratamiento oncológico con tal de mejorar su pronóstico reproductivo, incluso si es que esto tenía una merma en cuanto a la sobrevida potencial producto del tratamiento, producto del cáncer. O sea, niños y niñas estuvieron dispuestos a tener un resultado oncológico peor para poder mejorar su outcome reproductivo futuro. Entiendo, y ya lo señalamos, de que no se trata de eso, no se trata de que son dos condiciones antagónicas, sino que ambos, oncólogos, especialistas en reproducción y todos quienes trabajamos con estas personas vulnerables, ¿no es cierto?, niñas y niños, mujeres en edad reproductiva, hombres en edad reproductiva, todos tenemos que trabajar en pos de una mejor sobrevida, pero también una mejor calidad de vida. No quiero plantearlo en términos dicotómicos. En Chile nosotros repetimos este estudio en una corte de pacientes en el Hospital Carlos Van Buren, que es el hospital regional de la región donde yo vivo, y obtuvimos resultados iguales. Fíjense que en gris y en amarillo, casi 4/5 de los pacientes señalaron que era muy importante o extremadamente importante, y no obstante, solamente 9% de nuestros pacientes fueron derivados para consejería, no por maldad de nuestros oncólogos, no por maldad del sistema, no por maldad del proceso, sino que no existía una unidad de preservación de fertilidad en nuestra región, ni tampoco en el país, que le permita darle cobertura a estos pacientes. Y eso es algo lo cual estamos trabajando y esperamos publicar esta casuística en 10 años más y ver que hay un cambio importante en estos números, como un mensaje alentador en el fondo para todo el proceso. Ahora entrando de lleno a la presentación, cuáles son las técnicas disponibles, y las técnicas disponibles se pueden clasificar de distintas maneras. La supresión ovárica o médica, esto es una presentación que vamos a ver en otra clase, pero son técnicas disponibles y vamos a ver su utilidad muy brevemente, las técnicas quirúrgicas y las técnicas no quirúrgicas. Entonces, ¿qué pasa con los tratamientos médicos? Como ya les señalaba, hay una clase específica de esto, pero en términos generales, a pesar de que medido un outcome corto, sí tenía un beneficio, a un largo plazo no se demostró una diferencia en cuanto a la tasa de amenorrea de la paciente y tampoco tuvo un impacto protector sobre el embarazo en estas cortes de pacientes. No quiero robarle la presentación a esta clase en particular, así que no voy a hablar más de este tema, pero a pesar de que son técnicas útiles, no tienen la fuerza de la evidencia, no son tan robustas como para que sea la única alternativa para estos pacientes. Por lo tanto, ¿cuáles son las técnicas validadas? Son 3: la criopreservación de embriones, la criopreservación de ovocitos y la criopreservación de corteza. ¿Qué pasa con la criopreservación de embriones y la criopreservación de ovocitos? Estas técnicas son técnicas maduras, robustas, que vienen de la extrapolación de cientos de miles de tratamientos de reproducción asistida que se hacen en los pacientes que no tienen cáncer, que son infértiles. O la criopreservación de ovocitos, también en los cientos de miles de pacientes que han criopreservado sus ovocitos por causa social. De esta manera, entonces, son técnicas muy utilizadas en reproducción asistida, disponibles, conocidas, con mínimas complicaciones y ampliamente disponibles. Lo que sí requiere entonces es que los pacientes pasen por un proceso de estimulación ovárica que dura 10 a 12 días, en donde los pacientes reciben medicamentos, habitualmente con una superovulación, y esta superovulación permite que tengamos disponibles más de un óvulo, los cuales son aspirados, como sale ahí señalado en el punto 2, y posteriormente criopreservados para ser utilizados posteriormente, si es que así la paciente lo desea.
¿Cuál es el pro de esta técnica? Que es una técnica, bueno, de elección, que está validada, es conocida y estandarizada, como ya les señalaba, pero el contra es que no todos los pacientes pueden hacer o utilizar esta técnica, producto de que está validada solamente en posmenarquia y no así en las niñas que están en una etapa anterior a este proceso biológico normal. Además, requiere un periodo de latencia entre la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, que nos permita criopreservar los ovocitos, que va entre 10, 12, 14 días como mínimo, y, y pudiese ser más también. Por lo tanto, por ejemplo, los tumores no sólidos, que tenemos una emergencia desde el punto de vista del inicio de la quimioterapia, sabemos que no son técnicas del todo útiles. Sí es muy útil, por ejemplo, en cáncer de mama, en tumores que tengan entonces un espacio para poder hacer la criopreservación de los ovocitos. Y además existe un riesgo de iatrogenia, a lo mejor ya debería borrar esta línea porque este riesgo teórico de iatrogenia no ha sido representado como un elemento real en cortas perspectivas a largo plazo, producto de que hoy día utilizamos, por ejemplo, inhibidores de la aromatasa que impiden los niveles suprafisiológicos de estradiol y por potencial, sobre todo en cáncer de mama o tumores hormona dependientes, se ha descartado. La criopreservación de corteza es una técnica que tiene la gran ventaja de que es inmediata, no requiere de la pareja, es un tejido hormonalmente funcional y por lo tanto podemos restaurar la función reproductiva y hormonal de los pacientes y no requiere la estimulación ovárica. Como contra, tiene que ser una técnica menos validada, requiere una cirugía o una laparoscopía que se puede combinar con la instalación del catéter venoso central para el inicio de la quimioterapia y hay una menor experiencia clínica. ¿Cuál es la ciencia detrás de esta técnica? Es que la porción más externa del ovario, lo que se llama la corteza, y particularmente la porción más externa de la corteza, en esos 0,2 milímetros exteriores, donde está concentrado la gran mayoría de los folículos, que en el caso de las niñas y mujeres jóvenes pueden alcanzar los cientos, claro, o miles de folículos. Este tejido ovárico es recolectado, extraído, procesado y criopreservado para poder ser después reimplantado en los pacientes. Fíjense que en el año 2020 había más de 130 nacidos vivos por esta técnica. Ustedes dirán, es poco, es una técnica nueva, y eso es real, son pocos casos aún, porque entre que la paciente conserva su tejido a que viene a buscar el tejido ovárico para embarazar, pueden pasar hasta 10, 20, 30 años. O sea, imagínense una niña que tiene una leucemia a los 6 años, ¿cuánto tiempo después va a venir a buscar su corteza para poder embarazar? Pero fíjense el respaldo y la solidez de la evidencia que hay detrás de estas técnicas, que en Europa se realizan más de 2.500 casos por año. Probablemente en Latinoamérica mucho menos, en Chile son muy poquititos, pero debiésemos ir propendiendo, ir avanzando en esta dirección, en cuanto a que cada día más la evidencia respalda el uso de estas técnicas como técnicas validadas, incluso en Europa no se consideran hoy en día experimentales. Este es el video de nuestro primer caso, ¿no es cierto? Ahí estamos haciendo la extracción de la corteza para poder posteriormente criopreservarla. Entonces, como a manera de resumen, podemos diferenciar los pacientes que son prepuberales y postpuberales. En aquellos que son postpuberales, si es que nos da tiempo para la estimulación, lo lógico sería hacer una estimulación ovárica con o sin uso de letrozol en caso de tumores que son estrógeno sensibles, para criopreservar embriones o para criopreservar ovocitos. Por el contrario, si no nos da tiempo para estimulación, lo lógico sería criopreservar tejido ovárico, que es la técnica validada, y en aquellos casos más extraños, experimentales, se puede hacer una recuperación o preservación de ovocitos inmaduros con o sin maduración in vitro. Y en las pacientes que son prepuberales, nuestra única alternativa sería la preservación de tejido ovárico, en cuanto que los ovocitos aún son disfuncionales para la estimulación ovárica, por lo tanto no podríamos utilizarlo como una técnica en este grupo en particular. Estos números son nacionales, pero probablemente son extrapolables a toda Latinoamérica. Fíjense, a partir de la extrapolación de los casos que les señalaba yo del número de pacientes con cáncer por año y que el 8% está en edad reproductiva, más o menos para Chile se necesitarían más o menos 1.700 casos de preservación de tejido ovárico o de ovocitos y embriones.
Y nosotros hicimos una encuesta y le preguntamos a todos los centros de medicina reproductiva del país cuántos casos habían hecho, y fíjense que se realizaron solamente 73 casos de estos 1.700, ¿no es cierto? Y el número de preservaciones de tejido ovárico, fíjense que se estiman más o menos 680 para el país, y se realizó solamente un caso en el año 2020, que fue cuando hicimos esta corte de pacientes. Por lo tanto, la brecha de acceso es muy importante y muy chocante, ¿no es cierto?, cuando vemos estos números, pero también es un desafío para ir avanzando en nuestro país y en Latinoamérica en pos de ir reduciendo estas brechas. Hay pocos esfuerzos que podemos hacer, van a tener un impacto muy importante para el resultado de nuestros pacientes. Así que obviamente invitarlo a todas las autoridades políticas de nuestro país y de Latinoamérica a ir avanzando en este sentido. Prueba de la importancia que tienen es que estamos acá hablando de esto cuando probablemente no se había hablado de esto en mucho tiempo. Así es que estamos muy contentos de ir generando un cambio también en esta dirección. Y nosotros nos tomamos este déficit con mucha seriedad, ¿no es cierto? Nosotros planteamos un proyecto en el año 2016, fíjense ya 5 años atrás o 6 años atrás, y lo que buscábamos, ¿no es cierto?, era entonces implementar las técnicas de reproducción asistida para nuestra región, que fueran gratuitas, económicas, y que el acceso no esté modulado, ¿no es cierto?, por la condición económica ni social. Y esto se basa, ¿no es cierto?, en una infraestructura que tenemos nosotros de primera calidad, en una clínica de reproducción asistida que tiene un enfoque más bien público. Tenemos amigos que nos fueron ayudando, ¿no es cierto? Ahí estamos con el grupo del Hospital de la Fe, con Matt Branston, también Jennifer Rodríguez del Oncofertility Consortium, vino hasta la quinta región, hasta nuestra región, para ayudarnos a capacitar a nuestros biólogos en las técnicas de preservación de fertilidad, y nosotros así pudimos realizar nuestros primeros casos. Ya tenemos una corte de pacientes que no es despreciable. Ahí vemos las autoridades de salud, nuestro ministro de Salud inaugurando el centro, respaldando, ¿no es cierto?, el trabajo que estábamos haciendo, y también respaldando esto como una política de salud pública para nuestro país, que esperamos que también se emancipe por toda Latinoamérica. Y este es un trabajo colaborativo de muchas personas, a quienes aprovecho de agradecerles, obviamente, el trabajo de urólogos, oncólogos, embriólogos, matronas, enfermeras, investigadores, asesores nacionales e internacionales que nos han permitido ir avanzando en esta dirección, y esperamos que también permita y se pueda instaurar a lo largo de todo nuestro país. En resumen, entonces, y como así como la receta de cocina que decimos nosotros acá en Chile, a quiénes derivar y quiénes son sujetos a ser tratados y derivados para preservación de fertilidad, incluir a todos los pacientes que se someten a un tratamiento gonadotóxico por causa oncológica o por causa médica en general. Y también trastornos de estado asociados a la disminución de la reserva ovárica por células germinales, por ejemplo, el síndrome de Turner, Klinefelter, en la edad avanzada, y el riesgo de fallo ovárico. Todos estos pacientes debiesen ser derivados para preservación de fertilidad. ¿A quiénes no incluir? Bueno, parejas con hijos previos sanos y sin deseos reproductivos, supervivencia cuestionable según información otorgada por un médico referente o un comité oncológico. Y esto es muy importante: los pacientes deben ser derivados antes de que se inicie el tratamiento gonadotóxico. En conclusión, las técnicas de preservación de fertilidad responden a una necesidad médica, una necesidad emergente, y las técnicas son efectivas y debiesen estar disponibles para todas y todos nuestros pacientes. Y la importancia, entonces, de reconocer a los pacientes, informar a los pacientes y derivarlos oportunamente. El desafío es trabajar en red, que todos trabajemos mancomunadamente, educar a nuestros pacientes. Les agradezco por su tiempo, por darme este espacio de presentar esta importante temática para una audiencia tan importante como ustedes. Agradecer, ¿no es cierto?, al comité científico que me invitó a exponer en este breve periodo una temática, como ya les decía, tan relevante. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por su audiencia. Cualquier duda me pueden escribir a aníbal.escarela@web.cl, y también ahí está nuestra página web para que puedan contactarnos en forma expedita. Muchas gracias.